en los comienzos, hace 40 años, tú llevaste las sillas de tu casa. Wow. A ese lugar. Cada uno de las 6 parejas, como no teníamos, no había todavía administración ni nada, le dijimos, oye, este domingo traiga cada cual su silla. Entonces, nosotros fuimos fieles, creímos por 25 sillas, llevando nuestras propias sillas de la casa, y ahora ver un coliseo lleno. No, increíble. Eso es... Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y quiero darles la bienvenida a un episodio más de mi podcast, el episodio número 11. Y en esta oportunidad tengo a una invitada súper especial. Es la fundadora de la comunidad cristiana Agua Viva, pastora, empresaria, excongresista y mi querida mamá. Bienvenida. Wow, hijo, este es un milagro, un sueño de este podcast. Nos tenemos que tomar nuestro cafecito para el alma. Qué bendición, hijo, verte cómo Dios te está llevando a las naciones. Y este podcast yo sé que lo escuchan en todos los continentes. Así que antes yo me acuerdo que te decían a ti, tú eres el hijo de los pastores Hornung. Ahora a mí me dicen, usted es la mamá del pastor Sergio. ¡Wow! ¡Qué bendición, hijo! Qué bendición. Gracias, mami, por esas palabras y gracias por aceptar esta invitación. El próximo año, 2025, la Iglesia Agua Viva está cumpliendo 40 años. 40 años desde que fue fundada, desde que fue inscrita, y qué increíble, 40 años de ver la fidelidad de Dios. Tremendo. 40 años, no lo puedo creer. Realmente estamos llegando a los 40 años con expectativa, con entusiasmo, realmente sabiendo que Dios es fiel, sabiendo que Dios cumple promesas, que Dios es aquel que nadie lo puede ganar. Nadie. ¡Qué bendición! Hijo, 40 años. Sí, yo recuerdo de hecho el primer domingo de Agua Viva. Recuerdo aún siendo un niño y cómo ustedes nos llevaban a esa casa donde empezó la iglesia, porque quizás muchos piensan que la iglesia empezó en el Coliseo o en un local grande, pero cuéntanos un poquito de los inicios de Agua Viva. Te diré que realmente hace 40 años comenzamos 6 parejas, era un grupo de conexión, le podríamos decir, como ahora nos reuníamos a leer la palabra de Dios, pero estábamos muy curiosos, muy deseosos de que la palabra tenía que cumplirse, la palabra era verdad y no podíamos agregarle nada. Entonces alquilamos la parte de los bajos de una casa de la tía de Peter, la tía Otilia, y comenzamos Agua Viva. ¿Sabes? Es la característica de nosotros, siempre ha sido la oración. Wow. Porque lo que queríamos era no tener una religión, sino una relación con Dios. Entonces nos juntábamos, orábamos por la familia, orábamos y yo creo que Dios ponía esa fe que mueve montañas y decíamos, todo el Perú para Cristo. Wow. Todo el Perú para Cristo. Desde los inicios. Desde los inicios. Orábamos por el Perú, orábamos por las familias y teníamos fe. Quizás una fe embrionaria, una fe chiquita, pero en un Dios grande. Wow. ¿No? Wow. Era una fe de inicios, ¿no? Pero en un Dios todopoderoso. Y yo me acuerdo que realmente abrimos el grupo
¿Y qué crees? Se llenó. Impresionante. Porque cada cual trajo a la hermana, al hijo, al papá. No, yo recuerdo siendo todavía un niño que, como te decía hace un momento, recuerdo el primer domingo, pero recuerdo también ese crecimiento, podríamos decir, explosivo que tuvo la iglesia, Sí. porque de pronto el salón se llenó, el salón de esa casa se llenó y comenzamos a tener ya no una reunión, sino múltiples reuniones y había... siempre recuerdo a la iglesia de aquella época como una iglesia muy, muy unida, muy familiar también, porque como tú dices, la iglesia la empezaron ustedes con 5 familias más. Recuerdo eso de los inicios, una iglesia familiar, una iglesia de oración, una iglesia que comenzó a crecer desde sus inicios. Para mí, Dios ha tenido ese toque especial con Agua Viva. Nos ha puesto en el ADN que nos multiplicamos. Donde se abre la iglesia, Comunidad Cristiana Agua Viva, se multiplica. Yo me acuerdo que casi al año, tu papá un día viene y me dice, vamos a alquilar el Cine Pacífico. Y yo dije, estos están locos. Estos están locos. Cine Pacífico, no, le decía yo, hay que alquilar otra casa, hay que ver un sitio más grande, pero ya un cine. Y yo me acuerdo que el Cine Pacífico lo alquilamos al año y se llenó, pero siempre orando, siempre bendiciendo, siempre diciendo, tienes que traer. O sea, algo que ha tenido tu papá, el pastor Peter, es ese deseo de ganar almas. Entonces, la gente ganaba almas. Y yo te digo, habían personas que pasaban cerca al Cine Pacífico y veían nuestro letrerito, Comunidad Cristiana. Sí, me acuerdo. Y se metían en la entrada. En la entrada. Y entraban, ¿no? Y de verdad que fue tremendo. Es más, ¿sabes qué me estoy recordando? Que poníamos avisos en el comercio. Oh, wow. Si usted tiene problemas, venga y escuche la palabra, Dios lo va a sanar. Increíble. Impresionante. 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 Es memorable, es historia. Sí, yo creo que 40 años es un hito, 40 años es un año histórico para nosotros, se viene una gran celebración por estos 40 años. Es más, el nombre del año le hemos puesto Tierra Prometida, Wow. creyéndole a Dios que estos 40 años han sido buenos, pero estamos ahora a punto de entrar en la Tierra Prometida. Mira, y para todos los que nos escuchan, ponerle el nombre al año es ponerle un objetivo, es ser intencionales en lo que va a pasar, es creerle a Dios. Es un acto profético. Es un acto profético. Y trae unidad, trae unidad en la familia, porque tú lo tomas como algo personal, Total. pero también como comunitario, también para la comunidad. Y eso nos da mucha unidad. Sí, nos da enfoque, nos da unidad, nos da visión yo creo que para las familias de la iglesia, para los pastores de la iglesia, para los líderes de la iglesia, realmente el próximo año va a ser un año de promesas cumplidas, de nuevos territorios y de una tierra prometida que tanto hemos anhelado. Yo creo que hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto la mano de Dios, hemos visto la bondad de Dios, pero siempre desde pequeño los he escuchado a ustedes decir que Dios siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que le estamos creyendo a Dios por más. Pero cuéntanos quizás alguna anécdota de esos comienzos, de esos primeros años, de esas primeras reuniones en ese pequeño salón de esa casa. Mira, he estado predicando en Lince, en nuestro local de Rizo, sobre un corazón por la casa. En circunstancias de que yo le decía, Señor, ¿cuántas personas generosas dan para una silla en el Amauta? Ahora tenemos
el local más grande, ¿no? Coliseo más El grande del país. coliseo más grande del país. Un faro de fe. Y cuando yo iba a hacer la petición, el Señor me hizo recordar, en los comienzos, hace 40 años, tú llevaste las sillas de tu casa Wow. a ese lugar. Cada uno de las 6 parejas, como no teníamos, no había todavía administración ni nada, le dijimos, oye, este domingo traiga cada cual su silla. Entonces íbamos con nuestras sillas y nosotros decíamos, aquí va a estar mi hermana, aquí va a estar mi hijo, aquí va a estar mi hija, aquí va... O sea, cada uno trajo las sillas de su casa. Increíble. O sea, solamente habían alquilado el local, el espacio, digamos. El espacio. Y después yo me acuerdo que hicimos un pozo, ¿no? Una ofrenda entre todos, entre las 6 parejas, y compramos las primeras sillas. Qué increíble. Pero decíamos, vamos a comprar 25 sillas y nos parecía un montón. Y ahora, hijo, ¿cuántas sillas? Imagínate cómo ha crecido la iglesia, que podemos llenar. ¿Cuántas sillas estamos expectando? Estamos expectando 7,000 sillas. Oh, Dios santo. Comenzó con 25 sillas compradas, pero ofrendadas. Y yo me acuerdo que tú sabes que les poníamos nombre a las sillas por la parte de abajo. Uh-huh. Decíamos, aquí va a estar mi hijo, aquí va a estar mi hermana, aquí va a estar mi papá. Oh, wow. ¿No? Le poníamos el nombrecito, ¿no? Una fe. Pero imagínate, hijo, a mí se me caían las lágrimas el día que pedía la ofrenda, porque decía, Dios, qué bendición estar con vida, con salud y poder ver, ¿no? Porque yo me acuerdo que en aquella época yo leía que decía que Dios va a hacer maravillas, uh-huh. Maravillas. Y yo decía, un poquito exagerado ese libro de la Biblia, ¿no? Que te vas a quedar atónito. Yo decía, atónito, perplejo. Yo decía, bueno, un poquito exagerada, pero me ha dejado atónita, perpleja, y realmente ver la inmensidad de Dios. Tú no puedes ganar a Dios. O sea, nosotros fuimos fieles, creímos por 25 sillas, llevando nuestras propias sillas de la casa, y ahora ver un coliseo lleno. No, increíble, increíble. Para nosotros se cumple la palabra de que aquel que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Sobre mucho. Y eso es lo que tenemos que tener sellado en el corazón. Por eso yo creo que este nombre que has escogido para ponerle para estos 40 años es memorable. Uh-huh. Es memorable y va a marcar un hito histórico, 40 años, ¿no? ¿Cuántas personas han pasado el desierto? Sí. Porque estamos entrando a la tierra prometida y tenemos que dejar atrás miedos, tenemos que dejar atrás temores, tenemos que dejar atrás heridas, uh-huh. ¿no? Para poder recibir a manos llenas uh-huh. este año de la tierra prometida. Yo creo que es el año de los Josué y de los Caleb. Wow. Tal cual. Porque mucha gente te va a decir, ¿qué tierra prometida? Ahí hay gigantes, ahí no. Pero ¿qué pasó? Ellos le creyeron a Dios. Sí. Porque yo creo, hijo, que la oración, nosotros desde que comenzamos la iglesia hemos sido una iglesia intercesora. Yo me acuerdo desde que comenzó la iglesia que han tenido tiempos de intercesión y no importa el local donde estábamos o el local que alquilábamos, siempre se separaba un tiempo para orar, siempre se separaba un tiempo de intercesión y siempre recuerdo que ustedes decían, mi casa será llamada casa de oración. O sea, Jesús lo dijo, si hay un ingrediente, si hay un elemento, si hay algo que no le puede faltar a la iglesia, eso es oración. Oración. La oración no ha pasado de moda y sigue siendo hasta el día de hoy, 40 años después, el motor que mueve a nuestra iglesia. En todos los locales que tenemos tiempos de oración, intercesión en las mañanas. Y yo creo que eso es algo que debe permanecer, perdurar de generación en generación. No, eso es algo importantísimo. Yo creo que cuando más grande eres es cuando estás de rodillas. La grandeza de la persona es cuando está orando, cuando está clamando,
cuando está realmente pidiéndole a Dios que obre, y Dios lo hace. Porque Él nos dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De verdad, la iglesia Agua Viva ha sido una pionera, intercesión, oración, alabanza. Sí me acuerdo. Las personas venían y decían, qué lindo, cómo alaban, cómo bendicen. Te cuento que un amigo pastor de otra iglesia me decía, yo asistía a mi iglesia en la mañana y ni bien terminaba mi reunión me iba al Cine Pacífico al tiempo de la alabanza de Agua Viva, porque en ese tiempo la alabanza de nuestra iglesia era conocida y reconocida. Así que son fundamentos, son pilares de nuestra iglesia que creo que debemos en algunos casos mantener, perseverar y en otros no olvidar que siempre hemos tenido eso en nuestro ADN. Pero, ¿qué más tú piensas que nos ha ayudado a llegar a estos 40 años y llegar, como compartíamos el otro día con los pastores, quizás en nuestro mejor momento? Llegar en nuestro prime, llegar después de haber pasado por altos y por bajos, por desiertos y por tormentas, pero gracias a Dios estamos cerrando este año y los números no mienten. Estamos en un año impresionante donde hemos visto la mano de Dios, la gracia de Dios. ¿Cómo hemos logrado llegar a 40 años y llegar bien? Yo creo que la oración básica, hemos dicho, la fe que mueve montañas y obediencia. A mí me ha costado bastante, pero lo hemos trabajado. Es que venimos de los contextos de una cultura, de una religión que nos decía, hay que ser obedientes, o sea, un poquito. En lo que nos conviene. Exacto, una obediencia parcial, una obediencia convenida, pero en la palabra de Dios, obedecer es obedecer. Y hemos trabajado eso y hemos ¿Qué es lo que más te costó obedecer al comienzo? Ay. Lo que más me costó es que me decía que el hombre era la cabeza. Dios santo. Y que yo tenía que obedecer, claro, no nada que sea pues inmoral ni que vaya en contra de la palabra. En contra de la palabra. Pero muchas veces me costaba, tú sabes, hijo, vengo de una familia de 10 hermanos, donde yo dije, yo no voy a ser como mi madre, una mujer pues que totalmente dominada, sumisa, con 10 hijos, llena de pañales y de teteros, ¿no? Yo dije, no, es decir, vine acá a Lima, tú sabes, desde la provincia, 1000 kilómetros de Lima, Perú, estudié la carrera, socióloga. En aquella época estaba recién comenzando el feminismo y voy a los pies de Cristo. Y yo decía, haber estudiado tanto, a Merton, a Marx, a Engels, a todos esos personajes que estaban en aquella época, año 73, y me caso y la palabra dice, la cabeza. Y tú no querías ser el cuello. Y yo decía, wow, pero yo he estudiado, o sea, yo creo que puedo, tengo mis talentos, tengo mis habilidades. Fue difícil, pero después entendí que en la medida en que tu papá comenzó a leer la palabra y comenzó a bendecirme, entonces realmente me di cuenta, difícil, pero me di cuenta que Dios es sabio. Y que yo no puedo ir en contra de lo que Dios... Sabes que has dicho algo que es muy interesante porque muchas personas están esperando entender para obedecer. Pero lo que tú dices es, tuve que obedecer para poder entender. Exacto. O sea, una vez que aplicaste la palabra y obedeciste la palabra, empezaste a ver los resultados de la palabra. Así es. Y muchas veces tú sabes que yo decía,
si la palabra dice que él es la cabeza, a quien Dios le habla primero es a mi marido, no a mí. Y a quien lo ha llamado al ministerio, porque algo que tu papá me enseñó es esa fe de niño, esa fe que mueve montañas. Porque te digo, cuando me vino a decir que íbamos a alquilar, a mí me parecía una cosa de locos. En ese tiempo era un paso de fe enorme. Un paso de fe enorme. De la sala de una casa a un cine. A un cine. Cuando compramos, en primer lugar, el Rizzo, ¿no? Que era el antiguo cine western, también a mí me parecía, Dios mío, una iglesia en un cine. Pero, y muchas iglesias comenzaron a alquilar cines. O sea, siempre un ejemplo, pero por fe, por fe. Y la obediencia para mí era, Dios lo ha llamado a él y yo tengo que ser la ayuda idónea. Y luego la fe para comprar el Coliseo. Eso fue una fe, pero increíble. Porque tú sabes que había cantidad de terrenos que nos ofrecían. Teníamos la palabra profética que íbamos a tener un buen local. Y un día, tu papá, Pastor Peter, me dice, he tenido un sueño y he visto una cúpula, así, grande, gigante. Yo le dije, nos vamos a Israel, a la cúpula de Jerusalén. Entonces me dice, no, le he visto acá. Ay, Peter, ¿acá dónde? No, por yo, es decir, ni me había dado cuenta. Y cuando me dice, ¿sabes qué me han ofrecido esto? Y vemos todo. Wow. Entonces me dijo, esto es un sueño, ¿no? Y cantidad de problemas que tuvimos para comprar eso. Cantidad. Gente enemiga que no quería, pero ahí está la fe. Cuando tú estás bajo la voluntad de Dios y eres sensible a lo que Dios te guía, no hay problema. Si está Dios delante, vamos, vamos, hijo. Wow. Con todo. Dios es un cumplidor. Un cumplidor de promesas. De sueños. Y de sueños. De promesas, de cumplidor de maravillas. O sea, yo estoy tan es decir, no me cabe. Estoy como si me hubiera, acá hay mariposas de saber que el año 2025 vamos a ver maravillas en la iglesia, en las familias, ¿no? En nuestra familia y en toda la nación. Porque yo creo que la bendición de la iglesia, una iglesia bendecida, bendice a la nación. Una iglesia próspera, prospera a la nación. Tenemos una injerencia, tenemos un llamado especial. Es verdad. ¿No? Contaste acerca de los inicios de la iglesia, también contaste de tu paso por la universidad, profesional, socióloga, pastora, empresaria. Por muchos años recuerdo que apoyaste la empresa familiar de mi abuelo y luego también tuviste una incursión muy exitosa en la política cuando fuiste congresista de la República. Sí. Quizás algunos no lo saben y algunos quizás no saben el alcance que tuviste porque al final de tu mandato fuiste reconocida por varias leyes que sacaste en ese momento que hasta hoy en día son de beneficio no solo de los cristianos, sino de los peruanos, de los ciudadanos. Entonces, creo que es bueno que nos cuentes cómo fue esa experiencia y cuáles fueron esas leyes que hasta el día de hoy nos benefician. Yo creo que algo que aprendí en este caminar, en este tiempo, en esta aventura de la fe, que realmente tenemos nosotros que ser ejemplo. Tenemos nosotros que abrir brecha y tomar los montes, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, 2006, me pidieron entrar para la política y fue un momento también de indecisión, de orar, de interceder y decir, si se abren las puertas, vemos, ¿no?, la posibilidad. Y gracias a Dios, tu papá aceptó que yo vaya a la política y realmente vemos cómo ahí tenemos que ser ejemplo. Entramos bien y salimos bien, porque me buscaron después de todo. Pero gracias a Dios, siempre, hijo, cuando entraba al Congreso me acuerdo que yo decía, yo no estoy sola,
el Espíritu Santo está conmigo. Mm, Y siempre esa comunión con Dios, de decirle, Señor, ayúdame y salir adelante. Leyes increíbles. Mira, cuando la primera ley, ¿por qué entré? Porque dije, ¿cuántas mujeres yo escucho de que tienen problemas con el problema familiar, que los abusos, las peleas, la la violencia. violencia? Entonces dije, no, la primera ley que pusimos fue que la violencia familiar no sea una falta, Ujú. sino un delito. Ah, Y eso era, súper porque importante. yo decía, iban a la comisaría, querían sentar la denuncia, señora, eso es una falta, de repente él se va a arrepentir, pero no era delito. Entonces lo pusimos como primera ley. Pues yo decía, no es justo, no es Ujú, justo. Yo creo que para eso me ayudó la sociología, porque uno muchas veces dice, ¿de qué me va a servir la carrera? Te va a servir en claro, algún momento claro que sí. que tú la necesites. Son herramientas que Dios después va a hacer que sean útiles. Y me sirvió montones eso. Y algo que la ley que realmente estaba en mi corazón era la ley de la igualdad religiosa. Porque yo veía que nuestros pastores, las personas de la iglesia, no podían ir, por ejemplo, a un hospital, no podían ir a una cárcel, porque te pedían mil y un Había muchas trabas. papeleo burocrático. En cambio, la religión tradicional iba, basta con su cuellito, ya entraban. Entonces, ahora, en cambio, hay las capellanías. Y todo eso lo pusimos en la ley de igualdad religiosa. No fue una ley perfecta, pero fue el paso, pues. Claro. Muchas personas me decían, no, pero falta esto. Pero las leyes se han hecho para mejorarlas, para implementarlas. Trabajamos en una ley que hubo mucho problema. No, tienes que acordarte, era la ley de que no se podía fumar en los lugares cerrados. En ese tiempo se podía Se todavía. podía. O sea, tú ibas a un restaurante y los señores fumaban y uno salía con el cabello lleno. Y uno que no fuma, pues el Claro, problema era que te sentías mal. Me decían, usted es una religiosa. Yo le decía, no es por religión, es por salud es por pública. salud, claro, Y, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, esa ley fue tremenda. Y la ley de licencia por paternidad, que ahora muchos papás me dicen, gracias, congresista, por usted tenemos una semana de licencia, porque yo pedí, imagínate, en aquella época, 2006, 2011, que fue el periodo donde estuve, 3 días. Pedimos 15 porque sabemos que van Claro. apretando. Llegamos a tener 3. Ahora hay más de una semana. Y yo sé que hay otros países, porque por eso hicimos la ley, hay países que te dan 6 semanas de De licencia. licencia. Y en Canadá me dicen que dan 1 año, Oh, wow, wow. ¿no? Entonces, realmente, yo decía, pero esto es importantísimo. Me decían, no, pero usted quiere que los hombres vayan a emborracharse después 3 días de borrachera. No, le decía, lo que yo quiero es que esos papás estén presentes en el momento tan importante, Tan especial tan también, especial ¿no? de Los la primeros familia. días Porque de fíjate que recién nacido. a través de eso estás fortaleciendo la familia. Es verdad. ¿No? Entonces, esas son leyes importantes. Cuando uno va en el área de la política, tienes que ver leyes pro vida, pro familia, ¿no? Pro igualdad religiosa. Todas son leyes a favor de los vulnerables, de los más necesitados. Increíble, increíble. Qué bueno recordar y qué bueno que puedas compartir esto, porque quizás hay jóvenes que no conocen o nuevos cristianos en la iglesia que desconocen esta parte, esta faceta que tuviste como congresista, y sé que luego has podido inspirar, ayudar y ser consejera de otros pastores y líderes que también incursionaron en la política. En ese sentido, creo que también abriste brecha, camino para que otros también Así tengan es. oportunidades el día de hoy. Y creo que todo, pero cuando veo la trayectoria, eh, tanto tuya como de mi papá, algo que a mí se me hace tan real, porque obviamente los tengo cerca, es la perseverancia, ¿no? O sea, no han llegado acá de la noche a la mañana, ha sido un proceso
Han habido días difíciles, han habido victorias, pero también han habido momentos donde han pasado por tormentas y creo que la perseverancia ha sido clave. Yo creo que esa es una llave increíble para la tierra prometida. Wow. Yo creo que si nosotros tenemos fe, oramos, ¿no? Somos intencionales y obedecemos la palabra de Dios, la perseverancia tiene que ser una aliada nuestra para llegar a alcanzar esa tierra prometida. La perseverancia, sabes que la tengo tan sellada en mi corazón desde tu abuelo. Tu abuelo Sergio realmente fue un hombre que selló en mí la perseverancia. La perseverancia. Él me decía, ¿te quieres casar? Primero termina tu carrera. Después vamos a trabajar. Lo que comienzas, termínalo. O sea, era un hombre muy, muy perseverante. Nunca lo vi quejarse, nunca lo vi tirar la esponja ni la toalla. Ni la toalla. La gente en aquel entonces, pues, tuvo también sus enemigos, pero yo lo veía como él salía adelante. Decía, este problema, en lugar de hacerme retroceder, me da ánimo para salir adelante. Wow. ¿No? Y nosotros sabemos, todo ese desierto que hemos pasado, más bien ha sido para darnos fuerza. Formación, preparación. Preparación, fortalecer nuestro carácter, ¿no? Limar algunas cosas que no estaban bien. También. Entonces yo creo que qué importante esa tierra prometida que necesita oración, fe, obediencia y perseverancia. Perseverancia. Yo quería hacer hace tiempo este podcast para hablar de estas cositas, pero también para honrar verdaderamente tu trayectoria, tu vida. Eres una tremenda bendición para tantas personas, pero alguien dijo que el verdadero éxito es que las personas que están más cerca a ti, los que más te conocen, sean los que más te aman y más te admiran. Y yo verdaderamente me confieso como un admirador tuyo. Eres una mujer ejemplar. Yo creo que si estoy aquí haciendo este podcast, pastoreando la iglesia y viajando por el mundo predicando la palabra, es gracias al ejemplo que tanto tú como mi papá nos han dado, no solamente a mí, sino también a mis hermanos y ahora a tus nietos. Mira, yo me acuerdo cuando comenzamos esta vida cristiana, ¿no? Hace 45 años, realmente, porque tenemos 45 años de creyentes, 40 años que cumple la iglesia. Y a mí me decían, es qué bueno que dejes a tus hijos. Yo me conformaba, yo decía, con que mis hijos vengan a los pies de Cristo, ya, porque acuérdate todo lo que hemos orado. Tú eres producto de nuestras oraciones. Eso ya es otro podcast. Ya ese es otro podcast, ¿no? De nuestra fe, de nuestra obediencia a la palabra. Pero realmente llegar a los 40 años, verte a ti, a Carla, con una trayectoria increíble, sobre nuestros hombros, mirando más, viajando en las naciones y siendo ejemplo a otras naciones, a otras iglesias. Pero, ¿sabes? El legado. Ver a mis nietos. O sea, yo pensaba, con la primera generación yo ya tenía, pero ahora Dios me ha dado la bendición de ver a mis nietos y el mayor, David, predicando a jóvenes. Lion, Sebastián, las chicas consagradas, cómo hacen su devocional, cómo les gusta estar orando. Hasta los más chiquitos me dicen, el de 5 años me dice, Granma, cuando tú oras, los ángeles guerreros alrededor de mi cama, esos son los más, sí le digo, esos ángeles guerreros tienen que estar aquí. De verdad, le doy gracias a Dios. He dejado un legado en la familia. Ver a mis nietos es algo que llena mi corazón. El legado en la política, ¿no? Cuántas personas después han sido inspiradas y el legado a la nación. Qué bendición. Pero todo eso, hijo, gracias a Dios. Si Dios no hubiera estado conmigo, yo creo que no hubiera llegado
a estos lugares de eminencia, porque Dios, algo que nos da la recompensa es que vamos a estar en lugares especiales, Wow. en lugares que Dios nos da el acceso. Sí, Porque definitivamente. el acceso nos lo da el Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y vemos la gracia de Dios en estos 40 años, la gracia de Dios sobre tu vida, sobre la vida de mi papá, las puertas que Dios les ha abierto, los lugares que han conocido, los territorios que han conquistado. Dios es un Dios que cumple promesas. Promesas. Yo me acuerdo que desde niño tú decías, yo y mi casa serviremos al Señor, y aún en momentos en que quizás nosotros, voy a hablar de manera personal, yo estaba alejado de Dios, nunca dejaste de creer, nunca dejaste de orar, nunca dejaste de reclamar esa promesa. Y mira, Dios es un Dios que a su tiempo cumple sus promesas, ahora sirviéndole a Dios en la iglesia, en el ministerio, y a puertas ya, a días de pasar a un nuevo año, 2025, año de la tierra prometida. ¿Qué palabras finales le puedes decir a las personas que están escuchando este podcast y tienen una promesa, tienen un sueño en el corazón? La tierra prometida es la tierra de las promesas. Dios, tienes que confiar, tienes que tener fe en Dios. Él va a cumplir esas promesas en tu vida. Las ha cumplido en mí, las va a cumplir en ti. Las cumplió una vez, las va a cumplir 2 veces. Le damos gracias a Dios. Verte a ti, hijo, para mí es algo que realmente llena mi corazón. Fue esa promesa que dijimos, tú y tu casa, y así también con tus hermanos. Y qué importante que las promesas las digamos, decláralas, haz declaraciones. Este 2025 es el año de alcanzar la tierra prometida. Amén, amén. La tierra prometida puede ser un ministerio, Sí. una buena relación, culminar tus estudios, abrir ese proyecto, ese nuevo emprendimiento. Esa es alcanzar la tierra prometida. Y yo me acuerdo en este momento, algo que yo siempre lo decía y como que no lo entendía, pero lo decía y ahora lo entiendo. La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Wow, y lo estamos viviendo, lo estamos viendo, estamos caminando literalmente sobre esa promesa, y mientras tú dabas estas palabras ya finales, recordaba ese texto en la Biblia que dice, hubiera yo desistido, hubiera yo renunciado, me hubiera rendido si no hubiera creído que iba a ver la bondad de Dios en la tierra de los creyentes. Sí. Wow. Impresionante. O sea, lo que tú dices, ¿no? Esa fe, esa perseverancia, esa oración, si no le hubieran creído a Dios, hubieran renunciado, no estarían acá, no hubieran pasado el proceso. Así es. Pero gracias a la fe y a la paciencia se heredan las promesas. Obviamente, damos por descontado, siempre ha sido Dios, no ha sido suerte, Así es. no ha sido azar, ha sido Dios estos 40 años con nosotros, pero aprovecho aquí junto contigo para declarar que la gloria postrera será mayor que la primera. Se vienen mejores años y una mejor temporada. Así que créele a Dios con fe y con paciencia en sus promesas. Hasta la próxima. Dios los bendiga.